Y la siguiente información proviene desde Brasil y tiene que ver con la situación procesal del expresidente de la República, Horacio Cartes. Señala la noticia que un tribunal brasileño rechazó la medida cautelar planteada por Horacio Cartes a través de sus abogados para tratar de levantar la orden de captura que tiene en su contra. No obstante, sigue pendiente resolver un habeas corpus planteado, el cual será definido con posterioridad. Y precisamente al respecto. Exactamente, está en comunicación telefónica el doctor Pedro Ovelar, uno de los abogados del expresidente. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Mercedes, buenas noches, Carlos, a las órdenes para las aclaraciones que deseen. Bueno, ¿y cuál es el paso ahora siguiente? Porque luego de este rechazo, ¿cómo piensan ustedes responder? ¿O cuál va a ser la manera en la que van a actuar jurídicamente? Efectivamente, vamos a presentar el lunes un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia, esto ya es en Brasilia, para que, así como ocurrió en esta etapa del Tribunal Regional Federal, se resuelva inmediatamente con una medida cautelar dejando sin efecto la prisión preventiva dictada en primera instancia y ahora confirmada en cuanto al rechazo de la medida cautelar en segunda. En apretada síntesis, lo más rápido va a ser apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia, que sea obtenida una medida cautelar ahí, ya en Brasilia, y posteriormente esperar el juzgamiento del habeas corpus en segunda instancia y en el futuro el juzgamiento en tercera también del propio habeas corpus. Esto es sin entrar mucho en los méritos de los elementos fácticos y de los vínculos que pudiera haber de estos con el expresidente Cartes. Esto significa, doctor, como para entender y que la audiencia también lo haga, dejan de por medio ya la primera, segunda instancia y directamente van al Supremo, que sería la Corte Suprema aquí en Paraguay. Hay una etapa intermedia aún, Carlos, que es el Supremo Tribunal Federal, sería la Corte Federal, Suprema. Sí, ya. Esto es un Supremo Tribunal de Justicia que todavía, si bien es en Brasilia, todavía no es la Corte Suprema. Pero sí es casi una tercera instancia que resuelve por encima del juez y del Tribunal Regional Federal. ¿Y cuándo se daría lo del habeas corpus? Porque independientemente de eso, continúa de esta manera la orden de detención hasta tanto el habeas corpus se pueda determinar, y eso ya va a ser incluso ante miembros del tribunal de segunda instancia, ¿no? Como ellos llaman, va a estar la gente del Ministerio Público, la defensa y 3 desembargadores que son miembros del tribunal. Claro, eso es para juzgar el habeas corpus. ¿Cuándo sería eso, doctor? Que según estiman los abogados, porque tampoco ellos pueden, eso lo resuelve el tribunal, sería en un mes aproximadamente. Pero ahora lo inmediato va a ser la medida cautelar que vamos a solicitar el lunes al Supremo Tribunal de Justicia. Eso va a ser una resolución, entendemos, mucho más rápida, que pudiera darse incluso en la semana. Es lo habitual en los procesos en Brasil. ¿Sería bajo el mismo argumento que se planteó ante esta instancia, doctor? Sería el mismo argumento, pero agregaríamos un elemento que hemos accedido el día de hoy, porque van surgiendo documentos que nuestros abogados tienen acceso en el proceso. Un elemento muy importante. La Policía Federal, que es el órgano que se ocupa de la investigación propiamente antes de elevarla al Ministerio Público, concluyó en lo que se llama un inquérito o una investigación preliminar, de que al expresidente Cartes no se requería la prisión del mismo, sino que solo llamarlo, citarlo a declarar. Exacto. Entonces, el Ministerio Público, desoyendo esa posición de la propia Policía Federal, define pedir la prisión incluso del expresidente, ¿verdad? Y esa incongruencia es lo que vamos a agregar como fundamento, o vamos a adicionar a lo ya dicho en segunda instancia, ahora ya ante la Suprema, ante el Supremo Tribunal de Justicia, ya en Brasilia, ¿verdad?
Y estamos seguros de que en Brasilia va a ser diferente la historia. Porque su viaje para una declaración no es una opción para ustedes como defensa en este momento. No tenemos ninguna garantía, absolutamente. Y menos aún cuando estamos hablando de hechos ocurridos en Paraguay, supuestamente, porque nada está probado, sobre una supuesta ayuda para solventar gastos de jurídicos ocurridos en Paraguay, y Brasil se atribuye jurisdicción sobre conductas realizadas en nuestro país. ¿Y cuáles Paraguay es un país soberano, independiente, y tiene su propio territorio definido, y les aseguro que ese territorio no le corresponde a un juez de una vara de Río de Janeiro. ¿Y cuáles suelen ser los plazos que suelen transcurrir desde un punto a otro? O sea, estamos hablando de que vamos a tener a lo mejor una respuesta a lo planteado. ¿En cuánto tiempo, doctor? Entiendo yo que finales de la semana que viene, comienzos de la próxima, respecto a la medida cautelar del Supremo. Pero Brasil tiene esa particularidad, ¿verdad? En esta primera etapa se trabaja mucho con medidas cautelares más que con el estudio del fondo de la cuestión. Entonces, utilizando esos resortes, nosotros insistiremos en obtener la medida cautelar que deje sin efecto la prisión. Y eso, por supuesto, también deja sin efecto la posibilidad de un pedido de extradición, porque al levantarse la orden de prisión, tampoco tiene sentido continuar con un pedido de extradición. Finalmente, doctor, ante este escenario, ante esta situación, ¿el señor Horacio Cartes todavía tiene limitaciones para salir del país? Absolutamente. Él solo quedará en Paraguay por el tiempo que dure este inconveniente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias por la oportunidad de explicar. Doctor Pedro Ovelar, uno de los abogados del señor Horacio Cartes, expresidente.